Buenos días de nuevo, bienvenido. Buenos días. Buen día. Ahora sí estamos bien. Pues perfecto. Oiga, diputado, ¿qué dice la gente de su circuito? Hace un momento hablábamos del tema de las protestas de los trabajadores de la mina y demás. Eso toca buena parte de su circuito. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, en cierta manera la incertidumbre está. Una negociación que no la tenemos muy clara, qué es lo que impide firmar, pero la incertidumbre es igual cuando se dio la comunicación el 14 de diciembre y sobre todo la intención de trabajadores que están en una situación laboral estable y que de la noche a la mañana se conviertan en trabajadores que tienen cierto riesgo y sean catalogados como trabajadores en riesgo financiero, ¿no? Así es que no hay todavía ninguna afectación directa propiamente, diríamos así, que haya afectado la economía o los ingresos, pero sí hay una incertidumbre de manera creciente, ¿no? Yo lo que quería más bien también argumentar sobre este aspecto, profesor, es que en toda negociación, eh, primero que es una negociación compleja porque se está negociando un contrato de concesión. No es la primera vez que Panamá negocia un contrato de concesión, que eso es lo que yo también le explicaba un poco unos días atrás que fue invitado el ministro de Comercio. Aquí se han negociado diversas concesiones a lo largo de la historia republicana de este país. Así que la figura de concesión no es una figura extraña al derecho. Aparte que en toda negociación, sea simple o sea compleja, a través de una concesión de algún recurso del Estado, debe existir la mediación cuando las partes no logran encontrar acuerdos. Entonces, en principio, aquí hubo un acuerdo en cuanto a un valor, en cuanto a un porcentaje, pero luego es lo que desconocemos todos, ¿no? Entonces, ahí genera desconfianza. A mí como ciudadano, como diputado, como miembro de esa provincia de Coclé, a mí me genera desconfianza que a más de un año de estar sentados, nadie informa y entonces cada uno empieza a defender su verdad. Yo, como negociador, que tengo mi experiencia en negociaciones públicas, eh, cuando cada uno empieza a defender su verdad, entonces las negociaciones se trancan. Entonces ninguna negociación puede tener un resultado fructífero si se sientan las dos partes y cada parte refuta su verdad y cada parte defiende a través de argumentos lo que considera que es lo que no le permite firmar. Entonces, ¿qué es lo que no les permite firmar? Es lo que nadie sabe. Aquí ha habido una pésima comunicación, yo diría de las partes, pero a quien le toca comunicar es al Estado. Y cuando yo estaba en estas negociaciones tan complejas, que me voy a reservar los nombres de empresas aéreas o empresas portuarias o empresas de supermercados, donde hablábamos de 10.000 trabajadores, eh, todas las semanas se informaba. Yo me acuerdo cuando tuve la negociación de Capac Suntra, todas las semanas se informaba la posición del gobierno, la posición de Capac y la posición de los trabajadores de la construcción. Entonces aquí no hay ninguna vocería objetiva, digo yo, porque el gobierno lo que informa es que Minera Panamá no quiere firmar. Y Minera Panamá lo que informa es que el gobierno eh, no ha tenido la voluntad pues, de aceptar. Ahora, diputado, justamente en función de diputado de la República y más aún representando esa área, no ha habido ningún tipo de, y no es que le vaya a pedir yo aquí que usted haga una infidencia de conversación ni nada que se le parezca, sino no ha habido algún tipo de comunicación entre el diputado Carles y el ministro Alfaro o alguien del Ejecutivo para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Ustedes creen que se les puede ayudar en algo? Porque tampoco, yo no creo en esto 100%, ¿no? Esto de que yo me la sé toda, usted lo estaba diciendo hace un momento.
no había ningún canal de comunicación donde el gobierno pueda, el ejecutivo pueda decir, oye, diputado, ya que tú estás como diputado que representa esa área, ayúdanos por este lado, por este otro lado. Nada de eso. Bueno, yo lo he visitado 3 veces con el alcalde de La Pintada y con los 7 representantes del distrito de La Pintada. Ninguna de las 3 veces me ha recibido. Yo lo recibí fue a él en la asamblea, cuando lo citamos para hacerle un cuestionario. Y fue con una planta bastante grande de abogados. Yo soy abogado, pero si esos abogados que están acompañando al ministro de Comercio no concertan un acuerdo, entonces hay que cambiarlo. Es que profesor, miren, en las mesas de negociación tiene que haber un mediador y tiene que haber la capacidad de las partes de construir acuerdos en base a los intereses. Y aquí el interés legítimo del Estado debe ser negociar un mejor impuesto a favor del Estado. Y el interés de Minera Panamá debe ser operar la mina para exportar el cobre. Cuando se mezclan otros intereses, y eso lo quiero decir de manera muy puntual porque es lo que estoy como evaluando y olfateando, que aquí se están mezclando intereses personales de negociadores, aquí se están mezclando intereses de orgullo nacional, de orgullo de soberanía, no podría también hasta expresar ciertos intereses políticos de decir o forzar a una parte a firmar algo que objetivamente no le es conveniente. Y por otro lado, tienes también a una empresa que construyó una mina que en su momento tenía una concesión, porque esta concesión, lo que es pecaminoso para Minera Panamá también debe ser pecaminoso para Petaquilla en otra hora. Entonces, si Minera Panamá no hizo las cosas bien, entonces Petaquilla tampoco las hizo bien. Entonces, de eso no se trata la discusión. Aquí se trata la discusión de que, bueno, la Corte en el 2017 determinó que ese contrato era ilegal. Esa empresa o los abogados de esa empresa establecieron una revisión ante la Corte Suprema de Justicia, porque ese es un recurso en derecho que le asiste a cualquier empresa, a cualquier persona jurídica o persona natural, y metieron este recurso en la Corte. 2 años después la Corte vuelve a fallar reiterando el fallo, y es en enero del 2019 o febrero del 2019 que sale este fallo nuevamente. Y bueno, le toca al gobierno entrante entrar a negociar o entrar a establecer los requerimientos de una persona jurídica que está desarrollando un proyecto de una inversión de 6.000 millones de dólares, que construyó una mina entre abril del 2014 y octubre del 2018. Entonces, tú tienes que definir, bueno, esta es una concesión legítima, porque así como Petaquilla fue una concesión legítima, entonces Minera Panamá también tienes que darle, o la explotación de cobre, tienes que darle la legitimidad. Pero, diputado, yo lo interrumpo porque también aquí hay, o sea, uno puede decir que hay correlación de ambas partes, pero no olvidemos algo. El presidente de la República el año pasado, en el mes de enero, dijo que había un acuerdo preliminar. Por supuesto. Incluso, ok, perfecto. Y a diciembre nos dicen que no se ha firmado absolutamente nada. O sea, un año de negociación, cuando en enero del mismo año nos habían dicho que ya se había llegado a un acuerdo. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno entonces? Por lo mismo, en las técnicas de negociación, todas las técnicas de negociación tienen que establecer los procesos, los tiempos. Tú no puedes tener una negociación de un año y medio y después venir a decirle a una empresa o a una parte de esta negociación es que no hay acuerdo porque no quieren aceptar. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no quieren aceptar? Porque al final, y yo sí tengo que ser responsable, profesor, yo he conversado con el ministro de Comercio en la asamblea, le hice preguntas públicas y también le hice preguntas, diríamos, técnicas, no públicas, a un sinnúmero de personas que habían allí, y yo les hacía mucho hincapié sobre el aspecto que ellos me dicen que ellos tienen que buscar que el Estado reciba mínimo 300 millones de dólares anual,
pero esa cifra tampoco puede ser tan cierta si el precio del cobre llegase a bajar y en el 2032 ese 14 o 17 o 16% que llegasen a pactar signifique 150 millones. Entonces tú tampoco puedes forzar, porque es que ninguna negociación es así. Yo al final no negocio, me tienes que pagar en impuesto tanto, me tienes que pagar de acuerdo a lo que corresponde la venta. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a vender 100 gallinas y esas 100 gallinas yo pacto en un impuesto sobre determinado porcentaje, yo voy a pactar ese porcentaje de acuerdo al precio presente de esas gallinas. Pero si dentro de 10 años el precio de las gallinas se viene al piso, entonces yo no puedo seguir pagando lo mismo en impuestos. Igual manera, he conversado con algunos representantes de minera, porque recuerde, profesor, que yo me reuní con los trabajadores en un restaurante de la localidad de La Pintada, más o menos como con 60 trabajadores, y ahí estaban algunos, no directivos de minera, pero sí algunos que tienen que ver con la parte operativa. Y en ese momento la mayor preocupación que tenían era sobre el plan de manejo, famoso este que determinaron hace un mes atrás. Y la principal preocupación hace un mes atrás era cuando se llenasen las bodegas de almacenaje, porque al final el cobre no es que está estacionado allí para quedarse buen tiempo, sino que al final del tratamiento de operación va directo al barco. Entonces ellos tuvieron que empezar a establecer algunos mecanismos de operación para almacenar el cobre, producto de esta situación que se estaba dando. Pero lo más lamentable fue el jueves pasado, cuando, diríamos, no se permitió el zarpe o no se permitió el establecer pues el movimiento comercial del cobre hacia aguas internacionales. Entonces, esa es una parte ya delicada, porque si tú tienes una mina en operación, la mina para operar necesita trabajadores. Estos trabajadores ganan salario. Entonces, si tú no permites que la mina opere o que la mina comercialice ese producto, entonces, ¿cómo vas a mantener a los trabajadores? Pareciese ser, y aparte de eso, yo no voy a justificar que si el Ministerio de Trabajo admitió o permitió o no permitió la suspensión provisional de los contratos. Pero imagínese usted que Minera Panamá pidió la suspensión de un poco más de 4,000 trabajadores. Pueda que el Ministerio de Trabajo haya decidido no admitir esta solicitud, pero si la mina sigue sin operar y sin exportar y sin mover lo que tiene que mover, esa mina se construyó para producir cobre y para exportar cobre. Entonces esos trabajadores que están ahí están para desarrollar esas competencias laborales. Entonces, si tú no permites que la mina desarrolle para lo que se construyó, entonces va a llegar un momento en que pareciera ser que también lo que se quiere es como una estrangulación a la misma empresa. Entonces, estas tácticas que está usando, por un lado dicen, es que la mina está llevando a los trabajadores a manifestarse. Bueno, el derecho de manifestarse siempre le asiste yo cuando estaba como ministro, profesor, a mí me llegaban así de repente me llegaban 500 trabajadores ahí a Plaza Edison. Pero ellos no llegaban caminando, ellos llegaban en buses. Entonces yo no voy a decir que porque llegaron en buses los estaba llevando alguien. Los tiene que llevar su sindicato, su organización. Entonces cuando yo escucho algunos voceros del gobierno dice que estas manifestaciones la empresa les está prestando los buses. Yo al final, un sindicato que tiene más de 5,000, 6,000 afiliados, por supuesto que tiene que tener, diríamos, esa facilidad económica para poder mover a sus trabajadores. Así que al final toda marcha es legítima y no voy a entrar en si tienen derecho o no tienen derecho a manifestarse. Claro que tienen derecho a manifestarse si tienen ahorita sus hipotecas suspendidas, la compra de sus bienes muebles suspendidos por los bancos y están... ¿Es legítimo, diputado, y usted que fue ministro de Trabajo, es legítimo que la empresa suspenda contratos? Y se lo pregunto porque el Ministerio de Trabajo dice, no señor, o sea, esa solicitud que está haciendo Minera no la avalamos. Sí es legítimo, o sea, lo que te puede determinar es que el Código Laboral lo determina cuando existe alguna situación y el Código de Trabajo
establece casos fortuitos, casos de fuerza mayor, establece que se den una serie de condiciones. Pero sí es potestad del Ministerio de Trabajo, producto de una inspección, determinar si accede o no accede a esa suspensión provisional de los contratos. Un ejemplo muy reciente es la situación que vivimos de la pandemia, donde toda empresa que tenía una plantilla de 200, 300, 400 trabajadores, tenía que pedirle al Ministerio de Trabajo la suspensión provisional del pago de las quincenas. Pues eso es lo que es la suspensión provisional de los contratos. El Ministerio de Trabajo, como el derecho le asiste, es un tema de análisis, así que lo que es legítimo pedirlo. Lo que no te puedo esgrimir es que si lo que hizo el Ministerio de Trabajo está mal o no está mal, porque yo no he visto el expediente, pero el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de acceder o no a esta petición. Pero imagínate que si hubiese accedido, inmediatamente se le suspende la quincena a un poco más de 4.500 trabajadores. No estamos hablando de una cantidad mínima, estamos hablando de una cantidad bastante alta. Y si en este momento el Ministerio de Trabajo decidió no acceder a esa suspensión provisional, la empresa lo puede volver a pedir. Y quizás en este momento el Ministerio de Trabajo determinó que no era necesaria la suspensión, pero en otro momento puede determinarlo, porque... Pero a la mina se le va a acabar la plata. ¿Cómo va a seguir pagando? Por eso te digo, Flor, que yo lo que menos quisiera pensar, primero vemos una actitud de un comunicado en diciembre de que si se suspendían operaciones comerciales, perdón, la exportación del mineral, o si se suspendían las operaciones en el proyecto. Nunca vimos con claridad. Yo me he leído todos los comunicados emitidos por Minera Panamá y emitidos por el gobierno nacional desde que se ha empezado el conflicto, pues diríamos del 17 de enero, cuando Minera Panamá le manda una carta al presidente, y después el presidente el 18 de enero del 2022 dice, hay acuerdo. Entonces, desde ahí he estado dándole seguimiento. Entonces, me llama la atención eso que tú acabas de decir, que primero, si a ti te suspenden operaciones comerciales, algún día iba a tener que llenarse el barco, porque el barco no es que sale todos los días con cobre, o el llenado se da a requerimiento de la productividad. Y resulta ser que llegó el día, entonces lo que hago es que ahora le tranco el puerto. Y entonces ahora yo necesito suspender unos contratos y me dice el Ministerio de Trabajo que no. Entonces pareciese ser que hay como intransigencia, y yo vuelvo al punto. Si las partes, profesor, no se enfocan en representar los intereses que cada uno debe representar, el gobierno nacional no tiene que representar ningún interés subjetivo, ningún interés de un particular que diga que no, yo quiero que mejor venga otro concesionario, yo quiero ver si ese concesionario se va y resulta ser que viene otro consorcio. Esos son puros cuentos y hierbas aromáticas que han querido estar diciendo. Así es que concéntrense en el interés legítimo los que están representando al gobierno. Y el interés legítimo debe ser negociar un porcentaje favorable para el Estado, que no es 2%, pero que entonces es entre 14 y 16%. Eso es lo que tienen que concentrarse. Todo lo que esté afuera, comentarios que emitan, son comentarios subjetivos. Los voceros que están, los representantes del gobierno, no se representan a sí mismos, no se representan, es como si yo, como representante del gobierno, estuviese acostumbrado a mi comida favorita es esta, pero cuando tú llegas a ser representante del gobierno, entonces tú tienes que establecer la comida que al final es el gobierno. Lo que quiero decir es que no pueden haber intereses particulares, profesor. Y eso es lo que a veces considero que hay una historia pasada donde, por ejemplo, hubo una concesión minera que se llamaba Petaquilla. Entonces, en ese momento nadie cuestionó que Petaquilla exportó el oro por años y años y años a un 2%, que después
tuvo una planilla donde al final se declaró en quiebra y no le cumplió las liquidaciones que me tocó a mí como ministro de Trabajo, secuestrar un poco de bienes de más de 635 trabajadores que les quedaron adeudando y que suma una indemnización de un Es poco un más de misil, para que estemos claros. O sea, es dólares. un misil. El diputado ha reiterado a lo largo de esta conversación varias veces el tema de Petaquilla y yo lo entiendo perfectamente bien, Entonces, porque la génesis de esta historia es esa. La sí, génesis de esta historia de Minera aquí no Panamá es hubo, Petaquilla. aquí no hubo, profesor, Sí, un interés de una concesión de cobre. Aquí primero hubo una concesión de oro y de oro, cobre. es correcto. Fregaron la concesión de oro porque al final todo negocio es rentable. Pero cuando un negocio al final no es administrado de manera responsable, sucede lo que sucedió con Petaquilla. Entonces, cada vez que alguien de la sociedad sale, porque lo que yo quiero es defender la verdad y defender de manera objetiva que las concesiones no son figuras nuevas. Si nosotros diríamos que es que todas las concesiones, eh, No, no, todos los no, concesionarios son unos piratas, para porque es que nada. esos son los términos que usan, entonces no habría un Estado comercial. Nosotros tenemos una política económica comercial donde se cree en la empresa privada, se cree en la inversión nacional o la inversión internacional. Entonces, ¿cómo es posible que tú inviertas en hacer una mina? Porque esa mina se construyó en una inversión de 6.000 millones de dólares y resulta ser que ahora tú digas, está bien, pues pagabas 2%, que también pagó Petacilla cuando exportó miles y miles de, oro, de onzas de oro al mundo. Entonces ahora tú pagas 14 o 16%. Perfecto, pues eso fue lo que se dijo el 17 de enero del 22 y el 18 de enero del 22. ¿Qué cambió las cosas? ¿Por qué no hacen comunicados semanales? ¿Por qué Bueno, no sale oiga, el gobierno a explicar diputado, en qué puntos ha habido avances y en qué puntos diputado, no ha habido avances? se nos acaba el tiempo y no quiero dejar pasar esta oportunidad para cambiar radicalmente el tema. ¿Cómo anda el panameñismo? ¿Qué está pasando por allá? Bueno, estamos en nuestra previa a elecciones primarias. Nuestras elecciones primarias son el 23 de julio. El 22 de marzo debemos ya, se formaliza pues el periodo interno de nuestro partido para elegir candidatos a representantes, candidatos a alcaldes, a diputados y a presidente de la República. Así que estamos, diríamos, en esa organización interna. ¿20 qué de julio? 23 de julio es 23 de julio. va a ser la última primaria de los 4 partidos políticos que superan los 100.000 inscritos, porque de los 9 partidos políticos solo van a primaria los que tengan más cantidad, más de 100.000 Más de inscritos, que es 100.000. el mismo Cambio Democrático y Realizando Metas. Y las conversaciones con los otros partidos, Cambio Democrático, con Rómulo Yo Rux. soy del criterio que nadie gana solo en este país, todos ganan unidos, aliándose. Eso de las alianzas es muy... Si, al final lo que queremos es ganar y nosotros consideramos que tenemos que cambiar y reconstruir este país. Y, así que estamos conversando con los partidos políticos a fin de concretar una Oiga, gran... una pregunta, le voy a tirar una recta ahora, así que estamos en Dígame. béisbol. Ahora estamos en béisbol, que está ahí Cocle peleando con Panamá esta vez quién se lleva el banderín de la juvenil. Juegazo. Oiga, ¿y qué pasa si se aparece en la mesa donde están sentados José Blandón, Rómulo Rux y José Alberto Álvarez y se les aparece, no la Virgen, pero se les aparece Martín Torrijos y dice, yo estoy dispuesto a ir para adelante con ustedes? Bueno, habría que ver por qué partido quiere él entrar, ¿no? Hay muchas cosas que se escuchan. En este momento usted sabe que los candidatos visibles ya sabemos quiénes son. No les voy a hacer propaganda por aquí, pero ya sabemos quiénes son. Se escucha que él también aspira a la presidencia. De todos los expresidentes no está mal evaluado. Yo estudio bastante las encuestas y yo lo que creo es que sí fraccionaría mucho al PRD. Y el PRD es un partido que tiene una estructura
bastante grande. No tanto hablo por la membresía de los 700.000 inscritos, sino que tiene una estructura que se ve y se evalúa a través de la cantidad de representantes que sacan en todos los periodos electorales. Entonces, ahí habría más bien que estudiar qué sector del PRD apoya al señor Martín Torrijos, porque al final nosotros cuando ganamos la presidencia, ¿sabes? Al final cuando Martinelli ganó la presidencia, o Varela ganó la presidencia, o Nito ganó la presidencia, siempre hay sectores de otros partidos políticos que aunque no estén en la alianza, se involucran a apoyar a ese candidato presidencial. Y de igual manera, figuras independientes. Entonces el señor Torrijos es parte de un partido, pero lo que se escucha es que tiene como una aspiración a través de otra organización política o a través de, diríamos, otro grupo de personas o de grupos sociales. Para mí todo eso es positivo, pero todo todavía falta, profesor. Esto es como una película, ¿no? Que se está empezando a... Ya, yo creo que no está editada, está empezándose a grabar y al final hay fechas determinantes, el 19 de marzo, en esa elección primaria de cambio democrático, eso es una fecha bastante determinante. El cierre de las postulaciones de las primarias a presidenciales del PRD. Recuerde que solo hay 4 partidos políticos que tienen que ir a primarias, hay 5 partidos políticos que no van a primarias, tienen que definir esos otros 5 partidos políticos si van a tener candidatos presidenciales. Si así es, tendríamos 9 candidatos presidenciales, que yo considero que eso no va a pasar, ¿no? Pero ahí es donde viene, ¿cuáles de esos 9 se unen 3 para tener un solo candidato, se unen 4 para tener un solo candidato y cuáles se quedan aislados? Yo Pero creo que diputado, yo quiero le puede quiero preguntar, por el- ¿no? mire, fíjese bien, rápidamente, ¿usted favor. va a buscar continuar o va a buscar repetir en la silla de la asamblea o le va a dar espacio a las nuevas generaciones dentro del partido? Bueno, casualmente tengo una reunión este fin de semana con todas mis estructuras locales. Este es mi primer periodo, yo también estoy joven todavía, así es que... Él es una nueva generación, él no es... Pero sí, hay muchas estructuras juveniles en mi circuito, muchas estructuras de mujeres también en mi circuito, pero yo sí respondo un poco a esa estructura de base por la forma en que organizo, diríamos, la elección. Yo saqué casi el 62% de los votos en mi circuito y creo mucho en la organización de bases. Este fin de semana estaré reunido con ellos porque todavía tenemos un tiempo hasta el 22 de marzo para formalizar las candidaturas, ¿no? Las candidaturas a representante, a alcalde, a diputado y a presidente en miras a las primarias del 23 de julio del 2023 del Partido Panameñista. Bueno. Diputado Carles, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Felicitación.